Kaixo, goiza bukatzeko, azkenengo txanda edo maingurua egingo dugu. Hechos y relatos es el nombre que los organizadores le han puesto a este bloque. Y sé que algunos de los ponentes pues sí que van intentando, pues no sé, desde el comienzo filosófico de la mañana, pues a bajar a un terreno un poco más terrenal en esta parte. Vamos a seguir intentando conservar los tiempos. Tenéis cada uno 15 minutos. Las personas que nos vienen son, el primero, Juan Igartua, todos vienen de la universidad, Juan de la Facultad de Derecho, que nos va a hablar sobre la verosimilitud, un insidioso disfraz de la posverdad. Mariluz Esteban, también de la universidad, nos habla hechos, relatos múltiples y reconceptualizaciones. Y Noé Cornago, relaciones internacionales y relaciones intertextuales. Y, por último, Esti León, de Innovas, que nos habla posverdad, una nueva etapa para las relaciones públicas. Bajamos, como veis, de la filosofía o conceptual a esto. A ver, Juan, tienes la palabra. ¿Ahora se oye? Sí. Bien. Entonces, quería insistir en que la forma más insidiosa que suele adoptar la posverdad en el proceso, sobre todo en el proceso penal, es cuando se traviste con el disfraz de la verosimilitud. Particularmente si el criterio de lo verosímil se adereza con ciertos elementos confirmatorios sugestivamente presentados, y más si eso se añade una agobiante presión mediática y social. Como un ejemplo vale más que 1000 palabras, y además aburre menos, y menos si es leído, me remitiré a una historia judicial italiana bastante reciente, el asesinato de la estudiante inglesa Meredith Kercher, atribuido no solo pero también a su compañera de piso, la estudiante americana Amanda Knox, y al novio de esta, el italiano Raffaele Sollecito. El caso pasó por hasta 5 tribunales distintos. El primero condenó a la pareja, el segundo los absolvió por la existencia de una duda razonable, el tercero anuló la absolución por mal argumentada y ordenó repetir el juicio con un tribunal distinto. El cuarto volvió a condenar a los procesados y el quinto los absolvió definitivamente. Aquí pondré mi atención sobre todo en el primero y en el último de los juicios. En una villita de 2 plantas de Perugia viven, en la de arriba, 4 chicas, 2 italianas, Filomena y Laura, más Meredith y Amanda, y en la de abajo 4 chicos, todos italianos del sur. Estos tienen un conocido, Rudy, de origen marfileño, de jugar al baloncesto en una plaza cercana. Alguna que otra vez han coincidido todos con las chicas de arriba tomándose unas cervezas. Festividad de Todos los Santos, puente. Los 4 chicos de abajo van a sus pueblos. Las 2 italianas de arriba también. Quedan Meredith y Amanda. Amanda trabaja por horas en un pub cuyo encargado es un congoleño, Lumumba. El encargado la libera de ir a trabajar la tarde-noche de Todos los Santos. Amanda dirá que aprovecha la jornada libre para cenar en el apartamento de su novio, fumar marihuana y dormir con él hasta las 10 de la mañana del día 2. Después va a su casa a ducharse y cambiarse de ropa. Al llegar observa que la puerta del piso está abierta y la habitación de Filomena toda patas arriba y cristales por el suelo. Llama a Raffaele. Ambos deciden alertar a Filomena, quien al poco se presenta acompañada de su novio. En esto llega la policía con 2 celulares encontrados en un parque e identificados como pertenecientes a Meredith. La habitación de esta está cerrada con llave y no responde a las llamadas. Deciden tirar la puerta. Amanda y Raffaele se alejan hasta una salita y es el novio de Filomena quien se encarga de forzar la puerta. Cuando ésta cede, ven la habitación llena de sangre y un pie que sobresale por debajo de un edredón tirado por el suelo. La policía ordena a todos que de inmediato salgan a la calle. Las posteriores investigaciones de la policía determinan que el cuerpo de Meredith presenta un montón de heridas provocadas por un cuchillo pequeño y una cortada larga y profunda en la garganta causada por un cuchillo mayor y cuya hemorragia ocasionó por asfixia la muerte de Meredith. Los análisis desvelaron también que ésta había sido violada antes de ser asesinada.
y por los rastros biológicos dejados en el cuerpo de la víctima y en alguna de sus prendas, los investigadores identifican al marfileño Rudy como autor de la violación y del asesinato, pero no el único. Rudy se acogerá a ser juzgado por el procedimiento abreviado y terminará siendo condenado. Los resultados de la investigación también implican, además de Rudy, a Amanda y Rafael como autores materiales del asesinato, porque su coartada se revela falsa. Y terminan siendo juzgados y condenados a la vista de que las pruebas contra ellos son apabullantes. Las principales son: 1. Como la puerta de la vivienda no fue forzada, alguien que poseía la llave de la misma facilitó la entrada de Rudy en la casa. Al margen de Meredith, solo Amanda disponía de la llave. 2. Rudy no actuó en solitario. El cuerpo de Meredith presentaba numerosas cuchilladas, pero en sus manos, que es lo primero que se pone para protegerse, no había heridas de arma blanca. Por tanto, alguien la sujetaba mientras era agredida. Incluso, la misma dinámica de la agresión, con 2 cuchillos de diferentes tipos y a ambos lados del cuerpo, corroboraba la participación de más de un agresor. 3. No es cierto que Amanda y Rafael permanecieran en casa de este hasta bien entrada la mañana del día 2, pues fueron vistos por un indigente que los conocía en una plaza próxima al lugar del crimen y en una franja horaria compatible con su perpetración. Y también el encargado de un supermercado vio que a las 7:45 de la mañana del día 2 Amanda esperaba la apertura del establecimiento y, una vez abierto, se dirigió a la sección de artículos de limpieza. 4. Se encontró en el lugar de los hechos ADN de Rafael en la brochadura del sujetador de Meredith, que había sido cortado a navaja. 5. Se encontró en el apartamento de Rafael un cuchillo como el utilizado para degollar a Meredith, con rastros de sangre de esta y ADN de Amanda. 6. En distintos lugares del baño que compartían Meredith y Amanda se hallaron varias manchas de sangre con mezcla del ADN de las dos. 7. El uso del luminol, que es un producto para que resalten huellas y manchas que no se ven a primera vista, permitió detectar en el pasillo de la casa rastros con mezcla de sangre de Meredith y ADN de Amanda. 8. Se simuló el robo de la habitación de Filomena para desviar las pesquisas de la policía, pues nada faltaba en ella y los cristales que había encima de las ropas revueltas y tiradas por el suelo indican que primero se esparcieron los vestidos y luego se rompió el cristal de la ventana, o sea, por alguien que estaba ya dentro de la casa. 9. Amanda no estaba ante la puerta de Meredith cuando fue derribada, pero horas más tarde contó a las amigas inglesas de Meredith que ella había visto el cadáver y refirió detalles que ni los mismos que presenciaron el descubrimiento del pie que sobresalía bajo el edredón pudieron ver. Por ejemplo, que tenía la garganta cortada. 10. En los interrogatorios ante la policía, Amanda terminó acusando en falso a Lumumba como autor de la violación y muerte de Meredith, sin duda para despistar a los investigadores. Falsedad descubierta cuando la policía interceptó una conversación de Amanda con su madre manifestándole su remordimiento por la calumnia vertida. Tampoco debe olvidarse que Amanda aportó a la policía el dato de la violación, que la policía desconocía todavía, pues no había signos externos. Y fue un dato que confirmó después el análisis de laboratorio. Así las cosas, con todos los indicios apuntados en la misma dirección, la condena estaba cantada, como sucedió. Pero el Tribunal de Apelación, el segundo tribunal, no lo vio de la misma manera y absolvió a la pareja. Gran escándalo de los medios y entre la gente. Pero dejemos de lado todo y vayamos al último episodio judicial. Cuando tras una segunda condena todo parecía ya no tener vuelta de hoja, llega la definitiva absolución. Y eso desató el escándalo. ¿Cómo así?, se preguntaba la gente. Pues bien, el último tribunal, la Corte de Casazione, comienza subrayando algunos factores que condicionaron el caso. Omisiones en la investigación, clamor mediático que imprimió una improvisada aceleración a las investigaciones, la espasmódica búsqueda de uno o más culpables para mantener el prestigio ante la opinión pública internacional, deficiencias en la recogida, custodia y análisis de muestras genéticas, tardía disponibilidad de algunos testigos repescados por periodistas, etc. Pero vayamos al grano. En la sentencia de condena, en la segunda,
se habían repartido ya los roles. Rudy tenía una mano ocupada violando a Meredith, porque la violó con los dedos, mientras que con la otra sujetaba a la víctima. A la vista de las heridas que el cadáver presentaba, Meredith fue herida con 2 cuchillos de filo distinto, uno más pequeño que el otro, y manejados desde ángulos diversos, o sea, por 2 personas diferentes. Raffaele acostumbraba a llevar siempre consigo una navaja. Cabe pensar razonablemente que con ella se cortó el pedacito de sujetador en el que precisamente luego se detectaría ADN de Raffaele. A él ha de imputársele entonces las heridas ocasionadas por el cuchillo pequeño. Fue Amanda la que empuñó el cuchillo grande con el que se produjo el gran corte en el cuello de Meredith, provocando su muerte, ya que en el mango había ADN de Amanda y en la hoja sangre de Meredith. Por tanto, las pruebas claves eran el trocito de sujetador y el cuchillo grande. Pero resultó que los rastros genéticos hallados en ambos objetos eran de concentración de ADN exigua, lo que solo permitía una amplificación. La amplificación es un procedimiento que está destinado a evidenciar los rastros génicos y atribuírselos a un determinado perfil. Pero, según los protocolos en la materia, la repetición del análisis al menos 2 veces, si no 3, es absolutamente necesaria para descartar el riesgo de falsos positivos. O sea, no fue posible respetar en la investigación lo que recomiendan los protocolos internacionales en la materia. Pero hay más. ¿Quién asegura que el trocito de sujetador no estuviera contaminado con ADN de Raffaele proveniente de otro lugar? El pedacito fue detectado ya en el primer registro, pero no se le dio importancia y fue abandonado durante 46 días. Durante todo ese tiempo hubo entradas de los investigadores que movieron muebles y objetos por todas partes. Cuando el trocito fue finalmente recogido, la filmación demostraba que iba pasando de mano en mano entre los investigadores que además llevaban guantes de látex sucios. Por tanto, contaminación no descartable. ¿Y qué del rastro de sangre de Meredith hallado en el cuchillo grande? Que no era posible determinar si era de sangre. La policía había preferido identificar el perfil genético, o sea, el ADN, antes que la naturaleza biológica del rastro, si era sangre o no. Y una vez hecho el examen genético, el material quedó ya inservible para otras investigaciones. Entonces, incluso suponiendo, que era suponer, que se tratara de ADN de Meredith, no se sabía si era de sangre o de otra cosa. Bien podían estar allí sus rastros por el trasiego de vajilla entre estudiantes, con ocasiones de meriendas, cenas u otras celebraciones. Y faltaba lo más importante, porque el valor de las pruebas no se mide solo por lo que explican, sino también por lo que dejan sin explicación. Y es que en la habitación donde se perpetró el crimen, o en el cuerpo de la víctima, o en la felpa de esta, o en la camiseta de debajo, no se encontró ningún rastro referible a los 2 acusados. Sí, en cambio, los atribuibles a Rudy. ¿Realizaron acaso una limpieza selectiva borrando solo los rastros que les comprometían a ellos? Imposible. En una habitación pequeña de 2,91 por 3,34 es materialmente imposible una limpieza tan escrupulosa y que además evite ser detectada por el luminol. Entonces, si ni en la habitación ni en el cuerpo de Meredith se encontró ninguna huella referible a Amanda o Raffaele, todo empuja a conceder que su contacto con la sangre de la víctima ocurrió en un momento posterior y en otro lugar de la casa. En fin, nadie discute que la muerte de Meredith tuvo lugar en aquella vivienda, pero la presencia de los 2 imputados en la casa no puede tomarse como elemento demostrativo de su autoría en el asesinato. Quizás fueran de aplicación otras categorías jurídicas, pero no la de autoría material. Y de esto precisamente se les había acusado, desdeñando otras hipótesis alternativas y sus correlativas investigaciones. O sea, se jugó al todo o nada, creyendo que con la verosimilitud bastaba. Y finalmente resultó que no. Gracias. Eskerrik asko, Juan, sobre todo por no abusar del tiempo, y es lo mismo que le pediré a Mariluz Esteban, de la Facultad de Filosofía y Antropología.
Bueno, eskerrik asko eta eguerdi on. Con el permiso de los organizadores voy a reformular el título que le había puesto a mi intervención y propongo un nuevo título que voy a nombrarlo Algunas condiciones para un proyecto científico, un proyecto universitario necesariamente en conflicto. Hoy durante la mañana se habló sobre todo de relaciones entre ciencia y políticos, entre ciencia y usuario de redes sociales, entre ciencia y sociedad, entre ciencia y anticiencia, entre ciencia y opinión pública, pero yo voy a hacer una intervención hablando de la comunidad científica por dentro, del proyecto universitario, incluso del proyecto universitario en nuestra propia universidad. Se nos ha invitado a pensar sobre cómo abordar la cuestión de la posverdad como negación del proyecto universitario desde distintas disciplinas y áreas del saber. Es un tema que considero fundamental, como supongo todos los que estamos aquí, pero como antropóloga y como especialista en estudios feministas y de género, entre otras cosas, sé también que cuando se habla y se defiende la necesidad de estudiar y a partir de hechos objetivos, hay algunos hechos que se investigan y otros que no. Y por otra parte tenemos constatados algunos hechos sobre los que no hacemos gran cosa, porque la investigación o un determinado conocimiento tiene que ver con ideologías sociales y científicas. Por citar un ejemplo muy sencillo y muy concreto y cercano que a bastante gente nos preocupa, podemos citar el hecho del desequilibrio en el acceso a algunos puestos académicos por parte de mujeres y hombres también en nuestra universidad. Pues bien, a pesar de esto, y aunque estoy segura de que todas las personas que estamos aquí somos en mayor o menor medida sensibles a la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, estamos haciendo bastante poco al respecto, aunque el hecho está perfectamente objetivado. Me siento un poco incómoda respecto a la idea de un proyecto científico con mayúsculas, si no le ponemos más adjetivos, es decir, si lo entendemos como un proyecto compacto y uniforme, con un método científico único e igual para todas las personas que formamos parte de él. Por mucho que digamos que todos queremos aproximarnos, yo al menos sí, a la realidad desde métodos verificables y compartidos entre personas que contrastan sus pruebas e investigaciones sobre la base de la crítica, como aparecía en el documento base de este encuentro. Yo prefiero hablar y pensar en un proyecto plural y en conflicto, formado de proyectos universitarios múltiples o científicos múltiples que van a la vez, que discuten entre ellos, pequeños o grandes. Terminaré con esta idea. Soy consciente de que en el ámbito universitario hay maneras muy distintas de producir y transmitir el conocimiento, maneras incluso contrapuestas y en contradicción, que no tiene que ver solo con áreas disciplinares, aunque hoy estamos viendo también un poco una diversidad en cuanto a cómo las disciplinas distintas planteamos el tema, ¿no? Las diferencias entre distintos campos o sectores de la ciencia tienen que ver con posiciones de poder distintas, y yo creo que explícitamente al poder solo se ha referido Xavier Ayerdi, ¿no? Posiciones de poder que se traducen en desigualdades en el reconocimiento o en la distribución de los recursos, por citar solo dos aspectos claros de desigualdad. No reconocer estas diferencias materiales y simbólicas de los diferentes proyectos científicos que conviven en nuestra universidad, por ejemplo, no ayuda a la equidad en las oportunidades o a ese proyecto común del que estamos hablando. Para explicar mejor esto, o lo que quiero exponer hoy, me centraré en mi disciplina, en la antropología, donde, como sabéis, exploramos la diversidad humana en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y lo hacemos de un modo que intenta ser comparativo y transcultural. Dentro de la antropología en concreto me voy a referir a la antropología de la medicina y a la relación que hay entre antropología de la medicina y biomedicina. La antropología de la medicina estudia en concreto los diferentes sistemas médicos que existen en el mundo, entendiendo un sistema médico como una manera de conceptualizar lo que te pasa, el malestar, y atender a la pérdida de salud. Entender y comprender debidamente las relaciones entre esos distintos sistemas médicos que existen en el mundo, pero también en nuestra sociedad, nos obliga a los antropólogos a poner de entrada al mismo nivel el conocimiento biomédico con otros conocimientos médicos que surgen en esas otras sociedades o en la nuestra, lo que suele crear enfrentamientos muchas veces entre especialistas de la antropología y de la biomedicina, por ejemplo. Como señala Ángel Martínez Hernáez, un antropólogo médico catalán, dos de los retos principales de la antropología contemporánea es precisamente mostrar, por una parte, el problema de la opacidad del lenguaje científico y, en segundo lugar, visibilizar las relaciones de poder existentes. La biomedicina, que es el ejemplo que estoy utilizando para exponer mis ideas, la biomedicina funciona muchas veces como si su conocimiento fuera una mera copia de hechos humanos o biológicos, mientras que en antropología pensamos que la biomedicina, cualquier medicina, no es una copia de los hechos, sino una representación de ellos y, en consecuencia, su presentación como un sistema aséptico y libre de valores respondería a una estrategia de ocultación de su dimensión social, política y económica.
Por tanto, siguiendo con este ejemplo, la hegemonía científica de la biomedicina hoy día, aquí y ahora, no tiene solo que ver con su mayor eficacia para tratar problemas humanos, que es innegable. Algunos problemas humanos los trata muy bien, aunque esto tiene que ver también con tener más recursos para su desarrollo, ¿no? Sino que la hegemonía de la biomedicina está directamente alimentada, entre otras cosas, por lo que nosotros denominamos los supuestos de cientificidad que la biomedicina se auto-otorga, como son, entre otros, la supuesta universalidad, la asocialidad o la neutralidad científica. O como dice Arthur Kleinman, otro antropólogo, la biomedicina, la hegemonía de la biomedicina hay que entenderla en un contexto de sociedades monoteístas, únicos dioses, únicas verdades. Ahí se deriva un poco la fuerza que tiene la biomedicina. En muchos lugares del mundo, por aterrizar en un ejemplo concreto, la medicina medicaliza el hambre y lo convierte en un problema individual mediante síndromes distintos, por ejemplo, el síndrome de los nervios o otras etiquetas diagnósticas. Se desactiva así la capacidad de respuesta de ciertas poblaciones sobre sus condiciones sociales de existencia. Como ha apuntado Michael Taussig, que ha estado recientemente en Tabacalera, en Donosti, los signos y los síntomas de una enfermedad, así como la tecnología médica, no son cosas en sí mismas. Tampoco son realidades exclusivamente biológicas o físicas, sino que son signos de las relaciones sociales que han sido disfrazados como realidades materiales. Pero unido a este desenmascaramiento de la falta de transparencia de las relaciones de poder que se presenta muchas veces en la ciencia occidental, quiero ir a la cuestión de las categorías que estamos utilizando en el día a día de nuestra labor y que es la única manera que tenemos para pensar e investigar. La vocación universalista y relativista al mismo tiempo de mi disciplina nos hace ser muy sensibles a las categorías que utilizamos en nuestro trabajo. Porque los antropólogos necesitamos categorías que puedan aplicarse de la misma forma en sociedades muy distintas entre sí. Y porque tenemos muy presente el riesgo de etnocentrismo, es decir, el riesgo de aplicar formas de interpretar y de vivir la realidad absolutamente culturales y coyunturales a cualquier lugar del mundo, lo que sirve para jerarquizar o patologizar o subordinar a otros grupos humanos. Aquí podría poner el ejemplo del apego, que no me puedo extender. El apego, que es un concepto totalmente consensuado en nuestra sociedad para entender las relaciones entre madres, padres y criaturas, es un concepto que en antropología no lo podemos utilizar para aplicarlo a otras sociedades, por ejemplo, deprimidas socioeconómicamente. Si queréis, esto me puedo extender en el debate. Pero unido al tema de las categorías, de la universalidad o no de las categorías, también tenemos el tema del prefijo post. Y le agradezco a Daniel el comentario que ha hecho sobre el riesgo o el uso y abuso del prefijo post. Hoy estamos hablando de posverdad, pero hay otros muchos post. Postconflicto, que es un concepto que no se está utilizando, por cierto, en la sociedad vasca y podríamos pensar por qué. Supongo que porque pensamos que el conflicto no está acabado. Posfeminismo, o el otro día leí tiempos poscualitativos, que no me digáis que era lo que era, porque no entendí exactamente lo que querían decir. Le ponemos a todo pos. Permitirme un momentito que hable del posfeminismo, ¿no? El posfeminismo, dentro de los estudios de género, no hay que ir fuera, en el ámbito anglosajón se está utilizando el concepto de posfeminismo. Hace poco nos ha pasado, habíamos escrito un artículo, un equipo de aquí, sobre los cambios en las relaciones de género en los jóvenes vascos, que habíamos mandado a una revista anglosajona de estas de impacto. Una de las correcciones que se nos impuso era que teníamos que utilizar una autora británica, especialista en género, McRobbie, que ha acuñado el concepto de posfeminismo y se nos imponía como un concepto que teníamos que utilizarlo obligatoriamente, un concepto que no se está utilizando ni en el País Vasco ni en el Estado español. Esto me permite ir un poco más allá en mi argumentación respecto a las categorías y a lo post, porque yo creo que en el fondo hay un tema que no estamos, me parece a mí que no estamos afrontando, que es el tema del colonialismo interno en la ciencia occidental. La teoría post y decolonial, que están ahora muy de moda y tienen gran desarrollo, muestra cómo algunos conceptos o figuras surgidos en lo que denominamos el norte global han servido para inferiorizar a pueblos enteros o sectores dentro de algunos pueblos. Uno de estos es muy conocido, es el concepto de raza, pero otro sería la figura de la mujer con velo, que, por ejemplo, analiza muy bien Shirin Alvi, ¿no? Pero el colonialismo no es solo un problema de las sociedades euroamericanas respecto a otras sociedades del llamado sur. Dentro de Europa también se da, yo lo diría así. Esto está relacionado no solo con el uso del inglés como lengua franca y todas esas cuestiones de si podemos escribir, por ejemplo, en ciencias sociales en una lengua que no es la nuestra, que no voy a entrar. Tiene que ver también con el tema de que publicamos en revistas internacionales muchas del ámbito anglosajón o influidas. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con las categorías post? Pues yo creo que estamos incorporando categorías culturales que nos son impuestas y que implican una manera de mirar la realidad y de entender la realidad que no es siempre la nuestra. Y ahí no estamos en inferioridad de condiciones para poder discutir esto.
Para ir terminando, y como decía al comienzo de mi intervención, más que en un superproyecto universitario o un solo proyecto científico, yo creo en la simultaneidad de proyectos distintos, que no tienen por qué tener grandes dimensiones, o algunos sí y otros no, con métodos propios y diferentes. Yo creo que aquí la gente que estamos utilizando métodos que a veces son contrapuestos y tenemos que vivirlo con cierta tranquilidad, lo cual no quiere decir que no sean rigurosos metodológicamente, pero yo entiendo la ciencia necesariamente como un espacio de conflicto interno y un espacio de conflicto de cara a la sociedad. Porque si no lo entiendo así, yo no cabría en la ciencia, no cabría en la comunidad científica. Igual simplemente es una manera de sobrevivir dentro de la ciencia. Yo creo que el proyecto ese común que queremos hacer o que supuestamente estamos haciendo y defendiendo en este encuentro tiene que ser un proyecto en el que quepamos todos y todas, cual sea nuestra disciplina, nuestro campo de investigación o nuestra mirada. Porque me da miedo que un posicionamiento crítico como el que queremos hacer hoy, al mismo tiempo que un posicionamiento crítico y que argumentos de distinto tipo, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, lo que haga sea promover un planteamiento unívoco y uniforme de la ciencia, aunque sea desde la crítica a la posverdad, pero en nombre también de una manera muy concreta, rígida, solo aparentemente neutral y excluyente de hacer ciencia. Eskerrik asko. Zuri eskerrik asko, Mariluz. Ondoren, Noé Cornago, que hitz egingo digu relaciones internacionales, relaciones intertextuales. Muchas gracias. En primer lugar, quiero naturalmente empezar agradeciendo a José Ramón y si he entendido también bien a Joseba y a Xavier, que parece ser que son los que habéis estado formulando, ¿no? Y a Iñaku también, perdón. Sí, que desconocía. Os agradezco mucho, creo que es una oportunidad fantástica de no solo discutir un tema muy interesante, sino de reunirnos desde ámbitos muy diferentes, que yo creo que es, pues como seguramente estaremos todos de acuerdo, muy enriquecedor. El ámbito desde el que yo voy a abordar esto es doble en sentido de cómo se me ha pedido, ¿no?, que intervenga. Por un lado, desde el ámbito disciplinar mío, pues se podría decir así, aunque yo soy bastante transdisciplinar, quizás en exceso incluso, pero también desde el ámbito del enunciado, ¿no?, de esta sesión, que era el de los relatos, ¿no? Yo me dedico al estudio de las relaciones internacionales, que por decirlo de una manera así muy genérica, pues es el estudio de la complejidad del mundo, de sus tensiones, en un modo en el que yo diría que todos los problemas, todas las violencias, todas las desigualdades, todos los sufrimientos y todas las esperanzas que en cualquier otro ámbito de estudio se presentan, pues se presentan de una manera particularmente pronunciada, que es pues todo lo que es este fenómeno en cuanto a complejidad, ¿no?, de la política internacional, del mundo, etcétera. No puedo extenderme mucho en esto, ¿verdad?, pero yo diría que para abordar esto diría que hay como dos tensiones muy importantes: la tensión entre lo que sería la integración sistémica del mundo, como los grandes engranajes de la producción, el comercio, la inversión, los transportes, la cuestión energética, la sostenibilidad ambiental, no sé cómo decir, la validez de los contratos internacionales, toda esa dimensión de los engranajes de la gran máquina del mundo en un proceso de creación de una formación social transnacionalizada, global, etcétera. Y en tensión siempre con el horizonte de la integración social global, tan problemática, las expectativas de bienestar, de justicia, la identidad, etcétera, etcétera. Pero también otra tensión muy importante, que creo que tiene su conexión con esto también, es la tensión entre, digamos, la territorialización, en principio definida por el Estado y sus contornos, pero también siempre por la pugna, ¿no?, entre diferentes comunidades políticas por definir sus contornos, y la desterritorialización, que operan otras muchas fuerzas, digamos, que se nos escapan. La posverdad no escapa a esto, en el sentido de que implica dimensiones funcionales y normativas, implica dimensiones de territorialización, por ejemplo, pues el negacionismo del cambio climático como un elemento de territorialización, ¿no?, de la política industrial y económica en Estados Unidos en este momento, y también de desterritorialización, en la medida que a través de la difusión de las ideas, etcétera, pues nos plantea de frente, ¿no?, una transformación del mundo en la que aparece una noción como esta. Yo no tengo claro que sea de todo un concepto, pero que está claro que nos ha reunido aquí a discutir sobre ella, o sea que alguna potencia pues está claro que tiene. Como afirmación controvertida de partida, quiero decir, para empezar, que aunque yo creo que todas y cada una de las intervenciones han sido muy enriquecedoras, eso no cabe duda, pero mi planteamiento va a darle la vuelta un poco a lo que estamos discutiendo, en el sentido que yo creo que la cuestión que nos reúne, la de la posverdad, en realidad no acaba, sino que empieza justo al revés de donde parece empezar y acabar, en el sentido de que yo creo que no se resuelve simplemente a la manera de
por ejemplo, la pretensión, ¿no?, de reducir la validez de los enunciados que proclama a su consistencia lógica, ya sea en términos de lógica formal o de cualesquiera otras dimensiones de la lógica que escapan a la lógica formal en el sentido clásico, como la lógica difusa o la lógica paraconsistente. Al revés, es ahí donde empieza el problema de la posverdad, cuando no podemos decir este enunciado es sin más ostensiblemente inconsistente. No acaba, sino que empieza cuando no podemos someter a esos enunciados o a las pretensiones que tiene acerca de la realidad a una verificación empírica, porque la verificación empírica es imposible en el sentido técnico de la expresión, digamos que escapa, ¿no?, a las metodologías, a las capacidades que tenemos realmente para establecer si algo es en efecto de algún modo. Empieza y no acaba cuando precisamente somos incapaces de reducir, por ejemplo, la validez de esos enunciados que la posverdad enuncia o sostiene en términos de una fenomenología, digamos, hermenéutica, en el sentido de, por ejemplo, de la reconstrucción del sentido que tendría para alguien negar algo, digamos, formular un enunciado que es ostensiblemente falso, pero que sin embargo está pleno de sentido para él o para ella. Es ahí donde empieza entonces el problema de la posverdad. Y tampoco nos vale la reducción pragmática, porque lo interesante de la posverdad es que no siempre es tan fácil identificar a qué intereses sirve, cuáles son las finalidades que despliega, cuáles son las instrumentalizaciones que opera, sino todo lo contrario, que se presenta también como algo que podemos entender como una, no sé, como un clima que ni siquiera es discernible en el sentido de a quién sirve, a qué finalidad, cuando... Por supuesto, eso no quiere decir que si estamos discutiendo sobre la regulación de la industria farmacéutica entendamos cuáles son las instrumentalizaciones que opera la industria farmacéutica en los medicamentos, pero ahí no es el problema de la posverdad, ahí es simplemente un problema que es discernible con las más, digamos, con las herramientas, ¿no?, que tenemos hoy en día en la metodología, en la epistemología. Y tampoco creo que acabe, sino que empieza cuando resulta que queremos clarificar esto en términos, digamos, ético-normativos, en el sentido de, bueno, de hasta qué punto sería ético o no, esa dimensión moral, esa dimensión de valores. Yo creo que en realidad podemos acercarnos a la posverdad con un enfoque completamente diferente, aunque solo sea para abordar otro, que sería un poco, yo diría, relacionado también con algunos aspectos que ha mencionado pues, Marisol, ¿no?, que son, por ejemplo, pues una especie de perspectiva de una sociología crítica del conocimiento. ¿A qué responde esto? ¿De dónde surge? ¿Y qué es lo que hay detrás? Para desplegar un poco el argumento que quiero plantear, pues me he improvisado, porque la verdad es que lo he improvisado durante la mañana, una proyección que me gustaría que le diéramos entrada, donde tengo 5 imágenes que voy a comentar brevemente para presentar un poco, pues, digamos, mi argumento. No sé si está ya. ¿No están los técnicos ya? Bueno, da igual, puedo pasar sin ellos porque no os quiero demorar en absoluto. La primera proyección, porque podemos imaginárnosla perfectamente, es una proyección en la que se ve una gran manifestación. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo en el que claramente vemos cómo la posverdad se hace fuerte incluso cuando no hay ninguna dificultad para establecer, en efecto, cuánta gente había en la manifestación. Hoy en día tenemos los recursos técnicos para medir cuánta gente hay en una manifestación, está eso absolutamente, digamos, es algo indisputable, pero sin embargo comprendemos que es lo de menos. Porque en realidad una manifestación consiste no solo en el número de gente que va a la calle, sino en la pugna por representar cuántos fueron o cuántos no fueron. E incluso aquellos que la convocan y aquellos que les incomoda su convocatoria, lo último que van a hacer es someterse realmente a la prueba empírica, porque están constantemente en una pugna en la que un día les toca de un lado y otro día les toca de otro. Entonces, este es un elemento, insisto, que nos puede ilustrar un poco sobre ese elemento de lo indecidible que yo creo que la posverdad, digamos, opera. La segunda es otro ámbito característico donde esto pasa también. Por ejemplo, preguntarnos cuántos muertos produce una guerra. Es una pregunta en la que no cabe respuesta, formulada la respuesta, digamos, en un sentido técnico. Los institutos de investigación por la paz lo que hacen al final es estimaciones sobre ponderaciones medias que hacen, ¿no?, de diferentes estimaciones que hacen los contendientes, organismos independientes, organismos internacionales. Y tenemos que coexistir con esto. Por ejemplo, UNICEF siempre le salen más muertos, porque los cuenta de otra manera. Y, por así decirlo, los datos que ofrece UNICEF son datos que presentan como falsos los datos que presentan los demás, porque lo extiende a la mortalidad perinatal, a la mortalidad también de las madres, ¿no?, en todo el posparto, etcétera. Es decir, que es una concepción en la que vemos que si en las dimensiones más elementales de lo empírico en la vida internacional, como por ejemplo, ¿cuántos estados hay en el mundo?, que tampoco tenemos una respuesta, porque depende cómo comprenderemos todos quién los cuenta, porque si los cuenta China siempre habrá uno menos, si los cuenta Marruecos también, si los cuenta el Sáhara Occidental habrá uno más. Entonces estamos arrojados a eso. Y, claro, eso no significa que
tengamos que renunciar a los 5 procedimientos que he dicho antes. Pero una vez que con esos 5 no damos respuesta, entonces estamos de verdad en el problema que nos reúne. Esta es una foto que se presentó en su momento en la prensa como que refería pues, a unos muertos, ¿no?, por actuación en Venezuela pues, de las fuerzas policiales del gobierno. Pero después se supo, como tantas otras veces, pues que esa foto se había utilizado en Siria e incluso en Egipto. Es decir, en Internet hay un montón de casos de estos donde se han detectado como... Entonces, claro, esto no es el problema de posverdad, porque es inmediatamente fácil para nosotros discernir, pues digamos, no en el sentido solo pragmático de Peirce, ¿no?, sino de la manera de un maquiavelismo clásico, pues lo que no es más que la manipulación de las imágenes, la mentira, ¿no?, como instrumento de la política. Eso no es la posverdad, no es eso lo que nos reúne. Desde ese punto de vista, me ha interesado mucho cómo ha enunciado Perico cuando has dicho que no se trata solo de la acumulación de mentiras, ¿no?, sino que igual cualitativamente ya es algo diferente, ¿no?, que simplemente pues, la apelación a que la política y las empresas, etcétera, mienten. Un ejemplo que me gusta para ilustrar esto, a veces, cuando se suscitan estas discusiones en el aula, pues es este. Durante la Guerra Fría, yo creo que estamos aquí casi todos Cold Warriors, ¿no?, porque digamos que generacionalmente estamos ya, recordamos algo de aquello, aunque hay gente más joven también, pero para nosotros estaba claro que la proliferación nuclear era un problema y digamos, la amenaza nuclear en el sentido de los bloques con sus grandes arsenales, etc. Hoy, para las nuevas generaciones que llegan a la universidad en primero, esto es algo que no tienen ni siquiera en la cabeza. Para ellos, la proliferación nuclear y el peligro nuclear pues es básicamente la proliferación en Corea del Norte, la cuestión entre Irán y Arabia Saudí e Israel, entre India y Pakistán, están completamente atrapados en una representación de lo que sería el peligro nuclear que en realidad no responde en modo alguno a la realidad fáctica de lo que la mera existencia de estos arsenales supone ya como riesgo, digamos, para la destrucción de la humanidad, el famoso overkill, ¿no?, el Armagedón global. Pero al menos entendemos a qué responde esa representación. Entendemos que no hay ningún interés entre las grandes potencias nucleares en mostrar la verdadera faz de lo que significa el peligro nuclear hoy en día y la existencia de esos arsenales. Entonces, tampoco es, en realidad, lo que nos está reclamando nuestra atención ahora. Esta es una foto de aquella famosa comparecencia, penosa comparecencia de Colin Powell en el Consejo de Seguridad, intentando persuadir al mundo de que en Irak había armas de destrucción masiva y, en particular, armas químicas. Lo fascinante, y es por esto que sí creo que este es un elemento distintivo y que marca un giro en nuestro tiempo y en un giro de sentido, y cómo podemos comprender esto, es que para aquellos que pudimos ver esa comparecencia, era tan inmediatamente claro para nuestra conciencia, ¿no?, que en realidad lo que menos importaba ahí es que fuera cierto o falso lo que estaba diciendo. En realidad lo que ostensiblemente veíamos es que no resultaba verosímil. En realidad, como decía Juan, ¿no?, respecto a la verosimilitud, lo que se estaba jugando ahí es que resultara verosímil la presentación que hacía Colin Powell, aunque todos supiéramos que en realidad Estados Unidos podía tener su decisión tomada, y sus aliados también, con independencia absolutamente de cómo resultara la comparecencia, como así fue. La comparecencia fue un fracaso, la impresión generalizada fue, bueno, había quien se creyera lo que nos estaban contando, pero sin embargo se siguió adelante con ello. Entonces ya hay un deslinde al que se ha referido también Xavier, creo que ha sido y Perico, ¿no?, deslinder de la referencia a la verdad. Digamos, la referencia a la verdad está ya como subordinada a una noción que ya no es la de la verdad, sino la de lo verosímil, que no es tampoco nuevo, ¿no?, como tema, ¿no? Creo que Daniele también ha enfatizado doblemente, ¿no?, en su presentación y en su intervención después, este famoso leak, ¿no?, la filtración de unos correos electrónicos, etcétera, en el contexto de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático. ¿Qué es lo que añade esto? Por supuesto, como Daniele lo ha dicho, hay una intención maquiavélica detrás, ¿no?, la de distorsionar, de desbaratar, desestabilizar, ¿no?, lo que era el clima político que podía conducir a un gran acuerdo. Pero tampoco podemos desconocer que tampoco sean hechos los del cambio climático en los que los científicos tengan pleno consenso. Entonces, en realidad, las filtraciones lo que revelaban, más allá de su utilización, digamos, interesada, es que naturalmente que los científicos discrepan entre sí y que no siempre tienen las ideas claras y que cuando no pueden establecer con certeza aquello sobre lo que trabajan, pues recurren a otros procedimientos que son, por así decirlo, extraepistémicos, absolutamente. Acaban persuadiéndose entre ellos, o votan por mayoría, o por que no les echen del panel si están callados, etcétera. Es decir, que pone de manifiesto los límites de la pretensión de que podemos resolver esto de la posverdad, o como queramos llamarlo, que yo creo que es lo de menos, en términos de una vuelta a una concepción clásica y, digamos, asentada y confortablemente convencida, ¿no?, de la fortaleza de la epistemología. En este aspecto comparto también con Marisol su escepticismo. Claro, acabo ya enseguida.
¿Qué es lo que haría entonces esto tan difícil? Primero, que en contra de lo que parece no es tan fácil establecer la validez de los enunciados que la posverdad lanza, en modo alguno. En realidad hay muchísimos ámbitos del conocimiento, de las ciencias todas ellas, en las que llega un momento en que hay algo indecidible, en que lo que se está discutiendo resulta muy difícil establecer con certeza un criterio, en el que los propios científicos son conscientes de que hay una especie de incertidumbre con la que hay que convivir con ella. Y suele ser, además, en ámbitos muy críticos, porque cuanto más urgente es la necesidad de establecer un enunciado, un documento de partida, un position paper, un background paper, un policy recommendation o lo que sea, cuanto más entra en contacto con la agenda política y, por así decirlo, más aleja de lo que sería el estricto criterio de laboratorio, en el sentido formal, más presiones van a recibir aquellos que están elaborando esos enunciados también. En el sentido de que son ámbitos, como lo dicen, este es un gráfico pues, muy conocido en realidad, de Funkovich y Rabitz, ¿no? Dos epistemólogos, sociólogos de la ciencia, como queramos llamarlos, que ellos han situado el centro de su análisis precisamente no allá donde estamos en el mundo de las certezas, en las que es tan fácil decir este enunciado es falso, o esta es la prescripción política óptima, sino precisamente más allá de eso, cuando no lo sabemos. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero yo voy a poner algunos de mi ámbito. Por ejemplo, pues no sé, es bueno, no sé qué decir, ¿es bueno la proliferación nuclear en Oriente Medio? ¿Qué es mejor? ¿Que solo tenga Israel armamento nuclear o también puede estar bien que lo tenga Irán, Arabia Saudí? A ver quién en esta sala me puede decir, desde el punto de vista de quienes están decidiendo sobre ello, no desde el nuestro. Desde el nuestro lo mejor sería que no hubiera ningún armamento nuclear en el mundo. Pero dicho eso, una vez que lo hay, ¿qué es mejor? O, por ejemplo, ¿qué es más cruel? ¿El gobierno de Bashar al-Assad, los del Estado Islámico, los rebeldes, el ejército norteamericano, el británico, el francés? ¿Qué valor tiene ese enunciado? ¿Me explico? Entonces ahí se desvanece la certeza epistémica, etcétera. Claro, entonces el trabajo sería discernir aquello que realmente es reducible a su verificación en términos de consistencia lógica, correspondencia empírica, sentido fenomenológico o existencial, pero más allá de eso, entonces, ¿qué hay? Pues hay una enorme confusión organizada. Organizada, pero no voy a decir atribuir a una persona en particular, sino que hay un elemento que sí que no hemos discutido en toda la jornada, que es el elemento comunicativo, propiamente dicho. El carácter gigantesco de que estando en un mundo en el que no podemos experimentarlo ni conocerlo siempre directamente, estamos condenados naturalmente a conocerlo y a decidir sobre él sobre la base de sus representaciones. Y hoy en día la política internacional, como toda otra, es una política de las representaciones. Hasta el punto en que se enajena, se aliena completamente de la dimensión de lo real y opera en el ámbito de las representaciones, que no es un tema nuevo, por supuesto, es un tema antiguo, desde hace mucho tiempo, pero que hoy en día tiene un elemento que antes no tenía, que es ese complejo enorme, mediático, industrial, que nos lleva a que, por ejemplo, pues el 11 de septiembre del 2001, creo que fue, ¿no? Pues cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, primero Álvarez Cascos, que era vicepresidente del Gobierno, en su primera declaración, lo primero que dijo, y podéis ir a YouTube a verlo, fue: esto no lo habría imaginado ni Tom Clancy. Pero es que sí lo había imaginado. Y no solo lo había imaginado, sino que además en CNN, nada menos, en tiempo real, cuando todavía no habían caído los últimos rascacielos, estaba ya Tom Clancy de comentarista, porque el sistema periodístico habría abdicado ya de la referencia a la verdad para pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo. Y confiaba más en poner ahí a Tom Clancy a dar su opinión. El título de mi presentación, esta de lo intertextual y lo internacional, pues yo le he sacado un libro publicado en 1989, que básicamente es un libro de Michael Shapiro y James Derderian, un libro editado por estos dos, ¿no? Con varios autores, donde ellos básicamente plantean este tema, ¿no? El tema de la política internacional como política de la representación. Y yo, como el libro me interesó mucho, pues llegó un momento en que yo, viendo la tele, etcétera, pues yo veía constantemente cosas que me parecía que confirmaban la importancia de lo que el libro señalaba. Pero ya fueron tantas que dije, las tengo que apuntar, porque es que resultan algunas increíbles. Entonces, estuve apuntando durante 10 años o 12, después ya lo he dejado, porque ya creo que ha quedado probado para mí que esto es así. Acabo enseguida, ¿eh? Por ejemplo, Canal Plus, 19 de septiembre de 1996. Están dando una noticia sobre cómo unos espías norcoreanos habrían quedado atrapados en las proximidades de la costa de Corea del Sur y habrían muerto todos ellos, y se los encontró el ejército de Corea del Sur muertos. Entonces, Hilario Pino dijo, literalmente de esta manera empezó la noticia: lo que parecía ser una auténtica película de espías. Bueno, pero es que fue exactamente parecido, muy parecido, lo que dijo en ese momento en Telecinco, para dar noticia de lo mismo, dijo, en este caso Mariñas, dijo:
como si tratara de una política de James Bond, vamos, que allí todavía sigue la Guerra Fría, es decir, que se había producido la inversión, el elemento de verosimilitud de la noticia, que podía darle eficacia informativa y ante la audiencia, se había invertido completamente. Como estos tengo, os lo digo completamente en serio, tengo decenas. Os voy a leer 2 o 3 más y acabamos ya. Por ejemplo, Mariñas, de nuevo, en este caso en Televisión Española, el 20 de enero del 99, está dando noticias sobre los españoles que se ven atrapados en cárceles en el extranjero, ¿no? Y para referirse a ello dijo, como si estuviéramos en el Expreso de la Medianoche, la famosa película. Tengo tantos ejemplos de esto que uno se queda asombrado. Por ejemplo, hasta 2 canales de televisión diferentes, cuando se refirieron a la disputa sobre quién había matado a aquellos manifestantes en Venezuela en el golpe de Estado fallido contra Chávez, 2 televisiones diferentes, con 2 equipos de redacción diferentes, dijeron, como si se tratara de un guión de una película de Oliver Stone. Es decir, que lo que quiero decir, y acabo ya, es que no es tan fácil como examinar la consistencia lógica de los enunciados, su validez empírica o buscar cuál es el sentido que tiene. En realidad hay sinsentido en marcha. Hay una gigantesca maquinaria que lo que está desatando es una irracionalidad a unas escalas como la humanidad nunca ha conocido, porque aunque viene de ello, pero hubo todo un proceso después, naturalmente de ilustración en sus diferentes modulaciones, ¿no? En diferentes culturas y tradiciones civilizatorias, pero digamos que la razón nunca ha estado en tal aprieto. Y yo creo que ese es el ámbito en el que la cuestión de la posverdad se plantea. Muchas gracias. Ondoren, esti León innovazketik etorrita, postverdad, una nueva etapa para las relaciones públicas. Hola. Ahí, ¿no? Vale. Egunon, bueno, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo a Iñaco, que es quien me llamó. Se ha hablado mucho de la posverdad desde diferentes disciplinas, desde diferentes ámbitos, y yo voy a hacerlo desde mi ámbito, que es el mundo de la comunicación y las relaciones públicas, y lo voy a hacer desde una perspectiva del ejercicio profesional de las relaciones públicas, no desde el mundo académico. Entonces, soy la última, pero bueno, creo que voy a tratar de contaros por qué he titulado así esta presentación, ¿no? Posverdad, una nueva etapa para las relaciones públicas. Haciendo un ejercicio también de simplificación, las relaciones públicas las definiríamos como las relaciones que una persona o una organización tiene con sus públicos. Por tanto, cuando hablamos de las relaciones públicas, estamos hablando de la manera en la que esa persona o esa organización se conecta con sus públicos, es decir, de la manera en la que trata de influir en la opinión pública. Y en esto de influir en la opinión pública, las relaciones públicas han apelado a las emociones desde siempre. Para nosotros, para los que ejercitamos esta profesión, pues para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Este señor que veis aquí es Edward Bernays. No sé si algunos de vosotros sabéis que está considerado el padre de las relaciones públicas modernas. Y Edward Bernays nació en una familia judía en Austria, una familia que pronto emigró a Estados Unidos, y lo que muy poca gente conoce es que Edward Bernays era sobrino de Freud por padre y madre, y que se hizo famoso por aplicar los principios del psicoanálisis a las relaciones públicas. Básicamente su principio es ese que tenéis ahí. Su premisa era que creía que los seres humanos rara vez somos conscientes de nuestros deseos y nuestras motivaciones para nuestras acciones, y que, por tanto, si alguien conociera cuáles son esas motivaciones que subyacen, que están en el subconsciente, pues la opinión pública podría ser influenciada y manipulada sin que ella fuera consciente. Entonces, estamos hablando de manipulación, estamos hablando de posverdad, y esto, bueno, pues ya nos lo trajo Bernays a nosotros. Por tanto, también se ha dicho, ¿no?, ¿qué hay de nuevo en esta etapa? Si estamos hablando de que en las emociones en el ámbito de las relaciones públicas no es nada nuevo, ¿qué hay de nuevo en lo viejo, ¿no?, que decía antes, creo que Xavier? Yo os traigo 2 factores que para mí creo que aportan novedad, ¿no?, a esta nueva etapa. Por un lado, la postura de la opinión pública, ¿no? Hasta ahora creo que nos movíamos en un ambiente en el que creíamos que si nosotros descubríamos que éramos engañados a través de la comunicación política, nos rebelábamos ante ello, ¿no? Toda la mañana hemos estado hablando de que a la gente no le importa, le da igual, ¿no? O sea, eso es un cambio sustancial.
Y en segundo lugar, el contexto social, ¿no? También Usune ha hablado mucho de esto, sobre el contexto social, cómo ha cambiado. Y yo, para ilustrar un poco mejor por qué creo que está triunfando ahora mismo la posverdad, pues os traigo como estos 4 factores que creo que influyen para que la posverdad se haya hecho un hueco tan grande entre nosotros, ¿no? Lo decía Usune, ¿no? Los medios sociales. Hoy por hoy, el principal medio por el que la gente se informa, en general, son los medios sociales en detrimento de los medios tradicionales. Si nos vamos a los datos, pues la verdad es que los datos son bastante alarmantes, porque en España el 44% de las personas se informan a través de Facebook, el 49%, perdón, a través de Facebook, y le sigue YouTube. El consumo de noticias principal se hace por Facebook. Y en Estados Unidos también, seguramente conocéis este dato, el 44% de los adultos afirmaban haber seguido la campaña electoral de Trump contra Hillary a través también de los medios sociales. Y ya lo apuntaba antes Usune también, ¿no? Aquí hay un peligro, porque obviamente las noticias que te sugiere Facebook o que consumes a través de Facebook son las que son más afines con tus gustos, con lo que has retuiteado, con lo que has compartido. Pero esto, desde mi punto de vista, tampoco es nuevo, ¿no? Toda la vida hemos puesto los informativos en la televisión que eran más afines, ¿no?, a nuestra ideología, o hemos comprado la cabecera de prensa porque había alguien que escribía alguna columna de opinión que conectaba, ¿no?, con tus ideas. Desde mi punto de vista, lo que sí es diferente es que la repercusión o las consecuencias que la falsedad o la manipulación tiene en medios sociales no existe, no hay consecuencias legales ni de reputación para quien crea esa historia falsa o para quien la comparte. Mientras que en los medios tradicionales sí que hay consecuencias legales y hay consecuencias de reputación, ¿no? Tenemos un ejemplo claro, como fue Judith Miller, periodista del New York Times, que bueno, seguramente todos conocéis, que fue la principal informadora del New York Times sobre la invasión en Irak y que sostuvo antes, durante y después de la invasión a Irak que había armas de destrucción masiva, ¿no? Finalmente Judith Miller tuvo que salir de The New York Times, tuvo que comparecer también en el Senado de los Estados Unidos y bueno, pues en The New York Times incluso también tuvo una repercusión y tuvo un impacto a nivel de reputación, ¿no? Desde mi punto de vista, las redes sociales no son el diablo, o sea, también tienen su lado bueno, ¿no? Las redes sociales, desde mi punto de vista, tienen una cosa muy buena, que es que tienen un lado muy positivo, que es que permiten empoderar a la gente, ¿no? Es posible a veces incluso contrarrestar ideas falsas desde las redes sociales. Prueba de ello también son, pues, por ejemplo, todas las recogidas de firmas que se pueden conseguir a través de las mismas. El segundo factor de cambio en el contexto social son las encuestas, ¿no? En los medios de comunicación se están tratando las encuestas como un anticipo de lo que van a ser los resultados, ¿no?, en vez de tratarlas como lo que son sondeos. Y luego hay otro factor también, que no sé si os habéis dado cuenta, que cuando los medios de comunicación también presentan estas encuestas, rara vez cuentan cuál ha sido el método de recogida de esta información. Es muy diferente si una encuesta, sobre todo un sondeo político, si esa encuesta se realiza telefónicamente o se hace presencialmente, o si se hace telefónicamente o se hace online. Y últimamente han proliferado mucho las encuestas online, los sondeos. Y bueno, esto Elena puede hablar más, pero todos sabemos que mentimos más veces cuando contestamos a un cuestionario online que cuando tenemos a alguien delante que nos hace la pregunta o incluso telefónicamente. Otro factor que hoy no se ha hablado y que a mí me parece también sustancial es que la opinión pública ha dejado de dar valor a los expertos, a los profesionales. Esto es terrible, pero es así, ¿no? Y ahora, bueno, he traído este palabra, que son los influencers, ¿no? Han desterrado totalmente a los expertos. Y los influencers no son científicos, no son investigadores, no son profesionales, no son personas que saben de lo que están hablando, sino que son estrellas del entretenimiento, del mundo de la televisión, del mundo de los blogs, incluso del mundo tecnológico, ¿no? Entonces, aquí también esto hay que tener en cuenta el tema de los influencers para entenderlo. Y luego también el tema de la diversidad. El tema de la diversidad en el ámbito de las relaciones públicas nunca se ha atendido a la diversidad, ¿no? Y sí que vemos que cada vez hay más grupos pequeños, que quieren verse representados, que quieren que su voz se oiga
y las relaciones públicas después del Brexit, sí, sobre todo en el Reino Unido, sí que el ámbito profesional está atendiendo a esto de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, el CEO de la empresa de relaciones públicas Ogilvy, allí en el Reino Unido, ha pedido a todos sus consultores que salgan de Londres, que se conecten con la gente que hay fuera de la autopista de la M25, fuera de la City, de la capital, porque lo que están viendo es que están perdiendo influencia, que están perdiendo el contacto con la gente y que la gente no está solo en las ciudades, ¿no? Y que no son solo esas personas las que controlan el mundo. Entonces, bueno, quería contaros también estos factores para que entendierais también por qué considero que es una nueva etapa de las relaciones públicas. Y os he traído tres casos que desde mi punto de vista marcan tres etapas de las relaciones públicas, ¿no? El primero, y volviendo a Bernays, no sé si sabéis que el típico desayuno americano de huevos con bacon, que ha trascendido hasta hoy y que se ha convertido en una tradición en Estados Unidos, fue una campaña de relaciones públicas. Fue la primera campaña, una de las primeras campañas de relaciones públicas de Edward Bernays, del que os hablaba al principio, y fue una campaña con manipulación, así, tal cual. Y os cuento porque seguramente se os ocurrirán a vosotros otros ejemplos. Edward Bernays fue contratado por la empresa de comida empaquetada, por la empresa Becknut, para que promocionara sus productos. Su producto estrella era el bacon. En el año 20 y pico, en 1920 y pico, el desayuno en Estados Unidos consistía básicamente en un café, en un zumo y raras veces en unas tostadas. Entonces, Edward Bernays, aplicando el psicoanálisis, se preguntó, vale, ¿quién influye o qué influye en lo que come la gente? ¿Vale? Entonces, la respuesta fue clara, los médicos como prescriptores. Y lanzó una encuesta a 5.000 médicos y les preguntó qué creían que era mejor, si un desayuno ligero o un desayuno contundente. Y la mayoría de los médicos contestaron que un desayuno contundente. Edward Bernays, como es el padre de las relaciones públicas, lo que hizo fue dar difusión a este estudio, pero incluyendo una simplificación o una manipulación, ya el adjetivo se lo ponéis vosotros. En el estudio lo que hizo fue incluir un titular que decía 5.000 médicos recomiendan desayunar huevos con bacon. ¿Qué pasó? Que todos los medios de comunicación reprodujeron no el estudio, sino el titular. Y a día de hoy, pues vas a Estados Unidos o vas al mundo anglosajón y desayunas huevos con bacon, ¿no? Porque es muy típico allí. Aquí el público obviamente no conocía la manipulación y por tanto no hubo castigo. El segundo caso que os traigo es un caso en el que sí que hay una comunicación engañosa, una manipulación, el público lo descubre, lo conoce y hay un castigo. Es el famoso caso de Volkswagen, de las emisiones contaminantes de sus motores diésel. Entonces, antes de que saltara el escándalo, Volkswagen tenía esta campaña que aparece aquí, la Think Blue, una campaña en la que obviamente ellos se mostraban como una marca responsable con el medio ambiente, hablaban de las bondades de sus motores diésel, que tenían bajo contaminación, etc. Y saltó el escándalo. Esto provocó, como sabéis, que el CEO de Volkswagen tuviera que dimitir, sobre todo en Estados Unidos, una multa millonaria y además un impacto en su reputación. Esto es en nuestro mundo, en el mundo de las relaciones públicas, es una clara crisis en la comunicación, ¿no? Y esta crisis de Volkswagen a nivel de relaciones públicas fue aún mayor por la mala gestión de las relaciones públicas ante esta crisis, ¿no? Los expertos hablan de que reaccionaron muy tarde y reaccionaron con falta de transparencia. De hecho, a día de hoy todavía no sabemos, no han dicho al menos, por qué manipularon, ¿no? ¿Por qué introdujeron ese software? Por daros algunos datos, cuando saltó el escándalo, tuvo que dimitir, obviamente, el CEO de Volkswagen. Contrataron enseguida empresas de relaciones públicas, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero no salía nadie a hablar. Y entonces lo que hicieron fue, de repente, ofrecer $500 a cada uno de los afectados, lo cual para el público fue como una ofensa, porque era como, vale, estás tratando de comprarme, o sea, me has engañado y ahora quieres comprarme para que me olvide del asunto, ¿no? Entonces agravó aún más la crisis. Y después de esto, pues de unas semanas después de que saltara el escándalo, sin que se hubiera atajado el escándalo de Volkswagen,
empezó el escándalo y empezó a trasladarse a SEAT, a Skoda, a otras marcas, ¿no? Lo cual produjo una crisis de reputación no solo en Volkswagen y en todas las marcas adheridas al grupo, sino en otros vehículos. Y al final Volkswagen tuvo que lanzar este comunicado, esta escueta nota que veis aquí, que metió en los principales diarios de todo el mundo, en cientos de diarios de todo el mundo, que decía: estamos trabajando para hacer las cosas bien. Y tuvieron que sustituir el logotipo, o sea, el lema, perdón, de Volkswagen, de Das Auto, que la gente en ese momento de crisis lo percibía como una actitud soberbia, lo tuvieron que cambiar y poner solo el logotipo, ¿no? Entonces, aquí es un segundo caso en el que se descubre la manipulación, además es muy mal gestionado o con una gestión tardía de esa comunicación, y el público castiga. Y el tercer caso que os traigo, pues es obviamente el caso de Trump, ¿no? La campaña de los hechos alternativos, este momento en el que hay una comunicación de hechos alternativos, unas relaciones públicas en las que todo el contenido es falso, pero a la gente le da igual y gana, ¿no? Aquí, por daros también algunos datos, Steve Bannon entra en la campaña de Trump y enseguida se convierte en su principal asesor, en el principal consejero de su campaña electoral. Y lejos de moderar el discurso que tenía Trump, Steve Bannon era el exdirector de este medio de comunicación, que no sé si conocéis, de un portal de noticias web, Breitbart, y entonces dice, bueno, pues voy a crear la campaña de hechos alternativos y me voy a apoyar en este portal de noticias, un portal de noticias que Bannon había dirigido, un portal de noticias que era el favorito de los seguidores del Tea Party, y en vez de apoyar su campaña electoral en un medio tradicional, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que nuestros candidatos a las elecciones pues tienen un medio de comunicación favorito, alguien que apoya sus postulados. En este caso, Trump, con Bannon dirigiendo la campaña, decide que se apoya en un portal de noticias web. Un portal de noticias que enseguida se convierte en portavoz de todas las barbaridades que dice Trump, y que además es un portal de noticias que actúa como perro de presa contra sus enemigos, tanto contra los demócratas que estaban en contra de Trump como contra los conservadores que también estaban en contra de Trump, como Paul Ryan. E incluso se convierte en un portal de noticias, en el medio de comunicación de cabecera de Trump, y un medio que difunde teorías totalmente falsas, ¿no? Como por ejemplo que la asistenta de Clinton, Huma Abedin, era una espía de Arabia Saudí, que tiempo después pues, se chequeó que evidentemente era falso, ¿no? Todo esto para que entendierais un poco, porque yo considero que esto de la posverdad es una nueva etapa de las relaciones públicas, sí que nos sitúa ante una nueva etapa, ¿no? Sobre todo a los que practicamos el ejercicio de esta profesión, ¿no? Y yo quería compartir con vosotros 3 reflexiones, o 2 reflexiones y un reto, o 3 retos, ¿vale? Aquí no me mojo. Viendo los ejemplos anteriores, quizás algunos de vosotros pues estéis preguntando, ostras, pues igual las relaciones públicas son el mal, ¿no? Igual si quitáramos las relaciones públicas todo nos iría mejor, ¿no? Si ¿son buenas o malas las relaciones públicas? Bueno, pues las relaciones públicas, pues como cualquier otra profesión, no son buenas ni malas, sino que hay buenas y malas prácticas de esto, ¿no? Y las relaciones públicas también pueden estar al servicio de la ciencia, pueden estar al servicio de los derechos humanos. Prueba de ello son las campañas exitosas, por ejemplo, de vacunación en España. Prueba de ello son también las campañas de seguridad vial y de tráfico en verano. Prueba de ello también son las campañas de sensibilización contra el abandono animal, etcétera. Y seguramente que si pensáis, la encontraréis. A mí también me lleva a una reflexión esta etapa de la posverdad, que es, vale, si estamos en una época en la que el contexto en el que nos tenemos que mover es un contexto en el que los hechos alternativos es lo que impera, ¿cuál va a ser nuestro posicionamiento ante eso? ¿No? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Creo que se ha hablado en el bloque anterior de charlas. Por un lado, somos corresponsables en este momento de posverdad. Nosotros también con nuestras acciones estamos contribuyendo a compartir noticias que no verificamos, que no sabemos si son verdades, si son falsas, etcétera. Y sobre todo los que practicamos las relaciones públicas
O sea, ¿cómo nos vamos a posicionar, ¿no? ¿Cuáles son los valores que van a guiar nuestra profesión a partir de ahora, ¿no? Esto es un ejercicio que entiendo que también en el mundo financiero es una reflexión que habrán hecho debido a la crisis financiera de los últimos años. Y para mí el principal reto de esta nueva etapa es esta última pregunta. ¿Dónde queda la reputación? ¿No? Hasta ahora lo que conocíamos era que si trabajábamos en la reputación de un candidato, de una persona, de una organización, si trabajábamos eso y hacíamos que tuviera una buena reputación de cara a la opinión pública, había una conversión. Es decir, se ganaban unas elecciones, se vendía más, caía mejor, etcétera. Pero es que ahora estamos en un momento en el que no es así. Tú puedes tener muy buena reputación y no ganar elecciones, o al contrario. Tú puedes tener muy mala reputación y no ganar elecciones. Y ganar elecciones, ¿no? Al contrario. Entonces, los profesionales de las relaciones públicas trabajamos en base a este esquema, ¿no? En base a la reputación. Entonces, ¿dónde va a quedar la reputación? O quizás va a haber dos reputaciones. Va a haber la reputación de los candidatos, de los políticos y la reputación de las organizaciones. Porque si volvemos a los ejemplos que os he puesto, pues quizás cuando conocemos que hemos sido engañados por una marca, por una organización, por una empresa, sí que les castigamos a esas marcas, pero quizás cuando nos engañan los políticos, quizás pues no les demos castigo, ¿no? Y les hagamos ganar. Simplemente para finalizar, os decía al principio, que Bernays creía que era posible manipular a la gente, que era posible apelar a las emociones subconscientes del público. Yo también creo que es posible apelar a las emociones. Creo que las relaciones públicas van a seguir por ahí, por esa senda de conectar con el público, pero que también en el ejercicio de las relaciones públicas es posible incorporar a las personas a un debate racional sobre esto. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, esti eta beste lauroi dauzkagu 10 minutu zati honen inguruan galderak edo komentarioak egiteko. 10 minutos para comentarios, preguntas sobre los temas tratados en este bloque. Nos ha dejado servido el debate, Esti, con las últimas preguntas. A ver. Sí, hola, otra vez. Edmund Wilson precisamente dice que la humanidad, ¿no?, a lo largo de su evolución biocultural ha producido diversas narrativas, discursos míticos locales, grandes narraciones monoteístas, todos los discursos libertarios del siglo XX, y que de alguna manera el discurso científico ha sido el último en llegar y que por eso tiene dificultades para, de alguna manera, imponerse o para plantear sus verdades, ¿no? Al mismo tiempo parece que eso, una conclusión de toda la jornada es que lo único que nos queda es el discurso científico, la verdad científica, pero una reflexión que sobre todo tiene que ver con la cuestión del cambio climático, y creo que también con alguna intervención de Mariluz, es que hay una vertiente del discurso científico del que no hemos hablado. Hay una versión popular, una versión folk si el discurso científico fundamentalmente es dubitativo, parsimonioso y provisional, la versión folk es que el discurso científico es omnipotente y que lo soluciona todo. Para la cuestión del cambio climático, por ejemplo, es ese dicho popular de ya inventarán algo arreglarán, pues será la geoingeniería, construirán unos diques mejores, bla, 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 ya inventarán algo, ¿no? Hay un antropólogo francés, Flahault, que llama eso prometeísmo, es decir, el discurso de la omnipotencia de la ciencia, y creo que eso ha sido algo que ha acompañado al discurso científico moderno, que viene ocasionado por la cuestión de que rara vez distinguimos la producción científica del progreso técnico. El progreso técnico, evidentemente, es hasta cierto punto indiscutible. Quien quiera discutir el progreso técnico, la próxima vez que vaya al dentista, que vaya a un museo de odontología y que se siente en una silla de dentista de hace 40 años, ¿no? Pero al mismo tiempo
el progreso técnico es limitado y a veces puede ser perverso. El cambio climático es el mejor ejemplo de eso. Hemos desarrollado un montón de tecnologías que necesitan consumir masivamente combustibles fósiles y eso al final ha acelerado y vuelto casi irreversible la cuestión del cambio climático. Entonces, yo creo que eso, plantear simplemente que la reflexión sobre esa carga prometeica del discurso científico hoy más que nunca es necesario y que es necesario también una autocrítica sobre esa carga prometeica de la que necesitamos librarnos en las próximas décadas. Yo aprovecho para preguntar yo, es para Juan, con tu lectura de todas las distintas sentencias que ha habido en las distintas fases, ¿no?, hasta llegar a Cassazione, ¿a ti qué sensación personal te da sobre el grado de verosimilitud de los hechos en un caso o en otro y la forma en que los tribunales captan o trasladan la relación de hechos probados y su valoración y su clasificación, ¿no? Porque tú tienes una opinión personal a la hora de pensar qué es lo que ha podido ocurrir, cuál es esa versión histórica. Sí, me ocurrió, no, me he sorprendido, no sé si porque soy ingenuo o que leí la primera, la segunda de las sentencias, la que absolvía y me convenció. No conocía el texto de la primera, luego leí la tercera, la que echaba por tierra la segunda, me convenció más y me dio alas, digamos, para leerme la primera, que me convenció. La cuarta sentencia ya me pareció apabullante, que no tenía vuelta de hoja. Y cuando en la quinta sentencia va y les absuelven, y teniendo en cuenta que en Italia, en las sentencias penales, la motivación aparece a los meses, aquí aparecieron 6 meses después de la sentencia, ya veremos cómo se las arreglan para motivar. Y fue la sentencia más corta, 50 y tantas páginas, porque las otras habían sido de 400 páginas, de 300 y tal y cual. Se me cayó el mundo abajo, no, porque me di cuenta de la cantidad de manipulación de datos que había habido por parte de los tribunales, cómo habían silenciado, de qué manera habían tergiversado, sobre todo, pruebas periciales, o sea, de escándalo. O sea, desde el punto de vista para seguir es como si fuera una novela, un suspense, ¿verdad?, que parece que tiene sentido tal, y de golpe te encuentras y te convence la última sentencia. O sea, evidentemente es una sentencia en la que bastante desalentadora, porque algo tuvieron que ver. ¿Ahora qué? Ese es el asunto. Entonces jugó la acusación, jugó al todo o nada. Estos fueron los autores materiales y eso no se podía probar. Bueno, has comentado que en las redes sociales, si se crean historias falsas, no hay consecuencias legales. Sin embargo, si en los medios de comunicación tradicionales se crean historias falsas, sí hay consecuencias. Justo me han venido a la memoria 2 casos. Uno era el de Mariló Montero en la televisión, que afirmó que oliendo el aroma de un limón se combatía el cáncer. Y, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con Javier Cárdenas, donde en la radio hacía una afirmación relacionando las vacunas con el autismo. Yo no he visto en ninguno de esos casos, y en el de Mariló Montero, que es bastante antiguo, que haya habido unas consecuencias legales. Es decir, siguen en su actividad, no he visto nada. Entonces, creo que en los medios de comunicación tradicionales, eso de las consecuencias legales actualmente andan parecido a las redes sociales. Esa es mi opinión. Hola, vale. Sí, no. O sea, estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no. Cuando hablaba de las consecuencias legales que puede tener, me refería al ejercicio de la información en los medios de comunicación tradicionales. En el caso de las declaraciones de Mariló Montero en su momento y de Javier Cárdenas recientemente, ambas son declaraciones que se producen en un programa de entretenimiento, en ambos casos, y que son opinión, no es información. Entonces, desde mi punto de vista es diferente.
desde mi punto de vista también deberían tener consecuencias legales, y muchas de las cosas que nos ocurren también es porque no se denuncian esas cosas, no se llevan a los tribunales. Pero sí que es verdad que a nivel de reputación sí que en los medios tradicionales tiene un impacto. De hecho, todo el mundo habla pestes de Televisión Española precisamente porque es el canal, es el medio en el que ambas declaraciones, tanto la de Montero como la de Cárdenas, tuvieron lugar. Nadie habla pestes de Facebook. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista sí que hay diferencias. Y luego, para los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, estoy hablando de la prensa, sobre todo, cuando en el caso de Judith Miller, al que he hecho referencia, cuando se comprobó que las informaciones que ella había arrojado, las noticias que ella había publicado, habían sido falsas porque la fuente de información no era la correcta, lo que se hizo de inmediato en Estados Unidos, en el The New York Times, es poner en cuarentena todos los artículos que Judith Miller había escrito y publicado en The New York Times a lo largo de la historia, y se comprobaron las fuentes y la veracidad de los datos que ahí se aportaban. Entonces, bueno, sí que hay consecuencias. Quizás no hay un juicio público porque han mentido, pero sí que hay consecuencias. Bueno, pues si no hay otra pregunta, pasamos al bloque final. Tenemos media hora exactamente, porque gracias a que todo el mundo ha mantenido, respetado los límites del tiempo, cosa que a mí me parecía, o a los organizadores nos parecía imposible. Pero tenemos esta media hora y le vamos a dar una vuelta pidiendo a todos participación y de una manera muy amplia. Uchi, quédate. Pero Juan, si quieres, quédate, por favor. No, quédate. Yo os iba a pedir a cada uno, desde su área de trabajo o conocimiento o especialización, lo que sea, ¿qué debe aportar la universidad? Porque fundamentalmente estamos en el ámbito universitario, o diferentes instituciones de la sociedad para contrarrestar pues, el fenómeno de la posverdad o sus efectos. Cada uno desde su área, ¿dónde se deben de poner acentos? ¿Por dónde debía no sé, cada uno? ¿Dónde pondría los acentos? Esta mañana, al inicio de la jornada, la rectora decía, la universidad no puede ser ajena a este fenómeno y debe trabajar contra la posverdad. Ella decía, a través de la formación de periodistas en la Facultad de Información. Bueno, a mí me ha encantado escuchar eso y voy a aprovechar ahora que tengo el micrófono para, mientras formuláis las preguntas, decir mi opinión. Soy un periodista jubilado o arrinconado y vamos a ver, tengo que... ha salido a lo largo de la mañana, ¿no? Pero los periodistas creemos que si alguna profesión o oficio ha sufrido o se ha deteriorado con la posverdad, ha sido la nuestra. En el bloque inicial de la mañana, los científicos nos decían que la ciencia es crítica. Aunque sea el otro extremo, el periodismo también. El periodismo, si no es crítico, un periodista si no es crítico, mejor es que deje la profesión. Tengo 40 años de profesión por detrás y, desgraciadamente, sé que esto es verdad. Un periodista, una periodista, tienen que ser críticos. Sus gafas siempre deben de buscar el ángulo de la noticia crítico. ¿Dónde está? Aparte de lo que me dicen, ¿dónde busco la verdad? Hay que saltar la posverdad. Hoy esto es desconocido o casi inexistente en el ejercicio diario de mis colegas actuales, ¿no? Decía alguien del público, una señora que ahora mismo ha salido, pero estaba alguien interesada por la enseñanza, decía que se debería de enseñar el espíritu crítico. Inmediatamente desde la mesa, José Ignacio o Javier decían que
que el espíritu crítico, enseñar que no funciona, enseñarlo en vacío, sino en transversal, ¿no? Con contenidos. Yo no sé cómo se puede enseñar el espíritu crítico o inocular la actitud crítica, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí creo que los periodistas deberían de estar aquí. Me da que hay varios profesores de la facultad, pero periodistas en activo que vayan a hacerlo, me da que no están. En esa propuesta contestando a mí mismo a la pregunta de qué debe aportar, ¿no?, cada uno esto, yo propondría que, además de venir o repetir muchas charlas de estos ante los futuros periodistas, la universidad debería hacer algo como por ejemplo, pues los ejemplos que nos daban Esti, Noé o Daniel, mandarlos, no sé, cada trimestre, cada mes a las clases de periodismo para contar estos ejemplos que contabais aquí, estos casos que Daniel los exponía muy concretamente y muy claros, ¿no?, los casos de falsedad o posverdad, ¿no? Sería, no sé, pero es que es necesario. Si aprovecho yo las palabras de la rectora, ¿cómo? Pues llevando a las clases o a la formación del periodista estas críticas o estos casos, para que uno vaya adquiriendo, formándose ese espíritu crítico. Bueno, cada uno, habilidad libre, desde su área. Aquí hay varias experiencias o varias ¿no? ¿Qué os gustaría implementar? ¿Qué creéis que se debe implementar para luchar contra este nuevo fenómeno, nuevo o viejo? Aurrea. Sí, a mí en línea, un tema general, no solamente esta mesa, sino en general toda la mañana, yo creo que ha salido un elemento que es muy importante, es decir, que la categoría de verdad, primero su definición no es unívoca, sino que puede haber verdades distintas, que hay categorías diferentes de verdad, y no siempre la verdad es una cuestión de absolutamente falso, absolutamente verdadero, sino que hay, en función de qué temas, qué dimensiones de la vida pueden operar categorías un poco distintas, y directamente hay otras dimensiones muy importantes en la vida comunitaria, social, económica, política, que no son susceptibles de ser reducidas a un simple verdadero o falso, sino que, como se ha visto muy bien, la introducción, por ejemplo, de Noé lo ha puesto en manifiesto, pero en otras también, como hay veces donde la verdad, no vamos a decir que no importa, pero donde es muy difícilmente abordable, es decir, puede ser una parte de la forma en que uno toma conciencia de una situación, o la define, o la entiende, la interpreta, le da sentido, etcétera. Y yo creo, claro, que precisamente es aquí donde surge el problema, como bien ha señalado Noé, por eso hago mención a su exposición, y donde también desde la otra parte, es decir, no tan preocupada por los aspectos teóricos, que la parte de relaciones públicas, donde simplemente ante este hecho, bueno, pues se juegan con estas reglas, ¿no? Es decir, y claro, a una persona se le paga por vender, pues no se preocupa tanto de si su producto realmente es el mejor del mercado, sino que si dice eso y lo vende, pues lo quiere vender, ¿no? Entonces yo creo que también hay una gama de grises donde precisamente se sitúa el debate más interesante, y que yo creo que yo el primero, que a veces nos resistimos un poco porque claro, es mucho más fácil con esa mentalidad cartesiana que nos han inculcado a todos intentar reducir a fáciles dicotomías la verdad. Y yo creo que lo principal de la sociedad no es reducible a esas dicotomías, y entonces ahí es donde la ciencia tiene problemas, y es donde la ciencia tiene que acostumbrarse a convivir en una frontera borrosa con otros tipos de, no voy a decir conocimientos, algunos sí, otros simplemente son fuentes de datos que pueden no ser verdaderos, pero que operan con eficacia en la vida social. Y yo creo que más que simplemente, más que una serie de guerra contra la falsedad, que evidentemente hay que realizar, también, además, hay que empezar a plantearse cómo vamos a convivir con otros modos de, pues, usar una palabra que se ha empleado antes,
no me sale, plausibilidad, etcétera, verosimilitud, gracias, verosimilitud, que operan absolutamente en cómo la gente toma decisiones, piensa, plantea problemas y afronta conflictos. Y yo creo que este elemento de tensión es realmente el interesante. Y yo creo que no tiene una solución fácil, sino que, con todo en la vida, en las cosas complejas, pues son modos de convivencia, ¿no? No modos de resolverlo una vez y para siempre, sino, bueno, intentar mejorar nuestras prácticas, formar nuestros profesionales, nuestros políticos, que se agradece la autocrítica del mundo del periodismo, antes hemos tenido la ciencia política, etcétera, pero yo creo que también alguien tendrá que hacer autocrítica en el mundo de la política. Es decir, hay muchos políticos que, para empezar, les falta mucha formación en muchos campos, no solamente en las cuestiones éticas, sino formación, simple formación. A veces que se miente por ineptitud, es decir, ni siquiera por maldad, ¿no? Es decir, yo creo que todas estas cuestiones habrá que ir haciendo todo un catálogo de medidas que se pueden mejorar para aumentar esta convivencia. Es que ricasco. Pues yo, en primer lugar, pues felicitar a los organizadores y sentirme pues muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de estar aquí presente durante la mañana. Yo pertenezco al campo de la historia, de la historiografía, como Joseba, como algunos de los que me acompañan por aquí atrás. Coincido con una afirmación que se ha hecho constantemente a lo largo de la mañana, y es que esto no es nuevo. El repaso que ha hecho Joseba Azconega pues lo ha dejado bien claro. Y, por supuesto, esto en la historiografía se comprueba constantemente porque resulta normalmente a lo largo de la historia necesario, en un orden social que pretenda ser continuado desde la perspectiva de los que detentan el control de esas sociedades en cuestión, pues mantener lo que... ¿Sí, Oedo? Sí, Oedo. Mantener esa situación a base de poder exponer un discurso continuado que resulte positivo para lograr ese objetivo. Entonces, hay que creerlo. Y hay que establecer una simplificación del mismo, de modo que se pueda construir un mensaje que llegue con facilidad y que, sobre todo, y también se ha repetido constantemente, yo creo que con muchísimo acierto, de cara a lo que los receptores de ese mensaje simplificado quieren oír, que efectivamente normalmente coincide con lo que previamente son sus preferencias y que, por lo tanto, esto tiene una continuidad que resulta, yo creo, oportuna y positiva para conocer los elementos estructurales de la cuestión, en perspectiva histórica. Por supuesto que estamos en una nueva época, se ha señalado muy bien, es lo que personalmente me ha resultado más interesante para tener la posibilidad de fijar bien las nuevas coordenadas y también aquí los que estamos en la docencia y los que estamos en la academia, pues por supuesto que continúa, sobre todo, quizá más especialmente en nuestro terreno de la historia, pues claro, esto nos preocupa mucho de cara a los alumnos. Decía ahora Mendizábal que podemos aportar o proponer, pues yo creo que algo que los afectados por la cuestión hemos intentado modestamente hacer a lo largo del tiempo en las aulas, concretamente en algo que tiene tanta relación con esta materia, como decía antes, como es la propia historia y la creación de una historiografía y la transmisión de esa historiografía. Bueno, esto significa encontrarse, en nuestro caso, con alumnos concretos, con nombres y apellidos y con sus características, que efectivamente yo vengo observando, supongo que coincidiremos en esto, que cada vez insisten más o se agarran más a la idea de que en historia, en la interpretación de lo que ha sido la historia, todo es posible. Entonces, cualquier interpretación es válida y cualquier manera de sacar unas conclusiones, incluso contradictorias entre sí, resulta posible en función del historiador. Bueno, esto es una afirmación que se repite mucho, con la que uno se encuentra, por ejemplo, a principio de curso. ¿Qué se puede hacer contra eso? Yo, después de mi experiencia de años, es intentar que los propios alumnos sean conscientes de que esa afirmación pues puede al menos suavizarse. ¿Cómo? Pues a través de ellos mismos y de su propia reinterpretación de lo que ellos creen cuando han venido a clase el primer día. Lo que se ha citado aquí, el espíritu crítico. ¿En qué se traduce eso? Pues en que el profesor
genere dudas, en el sentido positivo de la palabra, también se ha citado aquí. Y otra línea de avance para poder, en fin, al menos en alguna medida, contrarrestar ese punto de partida al que me refería al principio del curso. Yo suelo insistir en conceptos como, por ejemplo, por referirme a uno y terminar rápido, que es importante que, así como el historiador tiene que conocer y ser consciente de cuáles son sus preferencias, sus prejuicios, aquello que le resulta más satisfactorio en su investigación y en las conclusiones a las que quiere llegar y demás, pues eso mismo es aplicable al alumno que tiene un mínimo de inquietud cuando se inicia el curso, ¿no? En fin, esto naturalmente queda restringido al ámbito de lo que es el aula, pero la historia y la historiografía, por supuesto, está extendidísima al resto de la sociedad. Y todos somos conscientes de que tenemos el problema de la simplificación, de la dificultad, desde nuestra perspectiva, que pretende ser más académica y más matizada, de hacer llegar los resultados de nuestras investigaciones. ¿Por qué? Pues porque es un problema complejo. Si se puede resolver leyendo un cómic, pues naturalmente se recurre al cómic y se recurre pues, a los otros medios de acceso fácil y que además, y eso es una constante, vienen a coincidir con aquello que al receptor le resulta más satisfactorio para hacer frente al día a día, ¿no? Bien, esto es lo que creo que... Bueno, es que había escojo ahí, Necio. Menos mal que has pedido la palabra, porque si no te iba a preguntar yo, aquí un ex-rector nos podía hablar de cosas. Pues yo, en atención a la pregunta, yo voy a responder a la pregunta que has hecho, pero antes de eso quiero remarcar una idea que ha salido y lo voy a hacer porque oyendo a Jon Arrieta, esa consideración que hace de los alumnos que llegan y que le dicen que cualquier interpretación es posible, yo diría es legítima. O sea, ellos lo que piensan es que es legítima, no solo que sea posible, porque que sea posible probablemente... Yo quiero remarcar una idea, y es que esto es un hecho... aquí varios estáis diciendo que no estamos ante nada nuevo. Yo no estoy de acuerdo. Y no solo por algunas de las razones que se han dado, sino porque hay un sustrato de pensamiento detrás, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Alguien lo ha dicho cuando se ha referido a si esto no es una condición de la posmodernidad. No sé si sigue en la sala, ¿quién lo ha comentado? Sí. Me parece que esto es un elemento fundamental, y si nos olvidamos de eso no entendemos nada. Si nos olvidamos de que ya es legítima cualquier, no ya interpretación, sino consideración de cualquier hecho. Porque una cosa es que yo, por ejemplo, como científico diga, yo no me atrevo a hablar de verdad, por ejemplo, no puedo hablar de verdad científica, pero como ha dicho César, sí podemos hablar de falsedades científicas. Eso sí lo podemos decir. Lo que se refuta, se refuta. Nunca podremos estar seguros, nunca vamos a tener la certeza de que algo le podemos considerarlo absolutamente válido, vamos a decir esto es verdad. Pero una cosa es que no seamos capaces de eso y otra cosa es que esto nos deje inermes ante la pretensión de que cualquier cosa es posible, cualquier cosa tiene la misma pretensión de ser real o de ser legítima o de ser, entre comillas, verdad. Y esto creo que la posmodernidad, el pensamiento posmoderno es el principal responsable de esto. Y si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando de algo que marca una diferencia cualitativa fundamental entre las falsedades del presente y las falsedades del pasado. Esto es lo que opino en relación con este asunto. Y luego, respondiendo a la pregunta ya específicamente, sí, yo creo que la universidad, las universidades, los centros académicos tienen una cosa que hacer. Y no estoy de acuerdo con mi rectora, y se lo voy a decir luego que voy a estar con ella. Pues yo no creo que las facultades de comunicación o de periodismo tengan que enseñar mejor. Pues tendrán que enseñar mejor todos. Esta no es la cuestión, o formar mejores comunicadores. O sea, lo que creo es que la propia institución tiene que ser un agente de comunicación. Tiene que ser consciente de la importancia que tiene la comunicación, del que tienen las relaciones públicas. Y por lo tanto tiene que actuar de una forma que no actúa hasta ahora. O sea, los departamentos de comunicación de las universidades son ridículos si los comparamos en dimensiones, en medios, en esfuerzo, con los departamentos de comunicación de las grandes empresas, de empresas de tamaño equivalente.
nos da igual el llevar a la sociedad, el poner en medio de la plaza pública las cosas que hacemos y asistimos absolutamente indefensos ante el desprestigio de los especialistas y de los expertos. Pero es normal, porque somos los primeros que no los ponemos, les animamos y les ayudamos a que estén en la plaza pública, emitiendo una opinión fundamentada acerca de las materias que les conciernen. Por lo tanto, yo esto es lo que le diría a la rectora y se lo diré luego. A ver, profesores de comunicación o información que hay aquí, ¿se puede enseñar la actitud crítica o es algo que nace? O ¿vuestra experiencia qué dice? No, había algunos, pero se ha ido, pero Joseba, Aurrea. Girar un poco y para mí lo más importante es fomentar una cultura de la investigación. Cuando enseñamos a los alumnos o coparticipamos con esos alumnos en un proceso de aprendizaje, me parece que es lo que más debemos de insistir. ¿Y para qué la investigación? Pues también se ha dicho, pues justamente para ir buscando soluciones y salen soluciones verdaderas y salen soluciones falsas y hay aproximaciones más verdaderas y más falsas. Pero lo importante es el proceso, es la búsqueda y el aprendizaje en esa búsqueda. Y en la cuestión es y el ejemplo que ha puesto Noé, y vuelvo a por qué se crean comisiones de la verdad en los últimos 30 años. Porque hay un déficit también en las investigaciones por parte de los Estados. El último apartado, aunque haya sido muy breve, las comisiones de la verdad es un campo de ejercicio para los historiadores. Y en las comisiones de verdad se cuentan y se dan hechos y también salen unas recomendaciones. Y la gran virtud de esas comisiones de la verdad es que no están sujetas, luego pueden derivar juicios, etcétera, e incluso acciones penales, como ha sucedido realmente, pero no es el objetivo de la Comisión de las Verdades el dejar todo en una equidistancia, porque la equidistancia lo que trata es de velar una parte de esa verdad, y yo entiendo que las relaciones internacionales, desde su fundación, lo primero que se discutía es cómo nos sentamos en la mesa. En Westfalia, 2 años pasaron decidiendo cómo se sentaban en la mesa. Y quizás la forma es muy importante, pero una cuestión es la forma y otra cosa es la equidistancia ante esos fenómenos. Y justamente las comisiones de la verdad han venido a poner un poco el dedo en esa llaga y a dar unas soluciones. Y obviamente, por parte de los poderes, procuran evitar la creación de comisiones de verdad. Estamos en un entorno en el que justamente de manera intencionada en los últimos 30 años, 40 años, se ha combatido incluso la mera propia idea de la Comisión de las Verdades. Esto es en relación con una visión que has dado sobre relaciones internacionales y luego cómputo de violaciones de derechos humanos, etcétera. Con vuestro permiso, sí me gustaría... comparto plenamente lo que has dicho, Joseba, como podía ser de otro modo. Sin embargo, también se me ocurre decir algo, ¿no? En la historia de la diplomacia, las misiones para el establecimiento de los hechos tienen siglos desde la más remota antigüedad. Esa no es la novedad. La demanda de verdad ha existido, yo diría, desde tiempo inmemorial. Hoy en día existe, incluso igual existe más todavía, en el sentido de que igual en algunas sociedades sometidas, ¿no?, a especiales traumas, ¿no?, o sociedades que están en una situación más confortable que les permite abordar de nuevo aquellos traumas que todavía están presentes, pues está claro que incomodan a los gobiernos pues con esa demanda. Hasta ahí estoy completamente de acuerdo y no cabe duda que hay una proliferación enorme de comisiones de la verdad. Pero, sin embargo, hay un rasgo distintivo de las comisiones de la verdad en los últimos 20-30 años respecto a todas las anteriores en la historia. Y es que, a diferencia de las anteriores, estas comisiones están pensadas en términos consensuales. Es decir, las comisiones se formulan deliberadamente en el sentido de que siempre será necesario armonizar, por decirlo de una manera elaborada, armonizar las evidencias que se vayan
recopilando de los testimonios que se ofrecen, que no siempre están apoyados en evidencia, sino que son testimonios también vitales, y precisamente en eso descansa que la fundamentación, digamos, epistémica de las comisiones de la verdad en los últimos 20 o 30 años se alejan del criterio de la epistemología de la certeza y se acercan precisamente a una epistemología de la verdad consensuada, que no desprecia los hechos, pero que no solo se sitúa frente a los hechos. Y eso es lo más característico de las comisiones de la verdad en los últimos 30 años. No una recuperación a través de esas instituciones de un principio de verdad por correspondencia empírica, sino precisamente un dejar atrás ese como el único fundamento último, porque claro, mientras no hubiera evidencias, por así decirlo, una parte no podría nunca hacer valer su posición. Hoy en día las comisiones de la verdad aceptan que incluso donde no está la evidencia, está el dolor, ¿no?, de quien la expresa, ¿no?, esa carencia, que no puede acreditarlo, pero fue así, y ese testimonio adquiere verosimilitud, y entonces opera una lógica que es un poco diferente, que es precisamente la lógica de la conciliación, la lógica del relato compartido, que se suele decir, etcétera. Entonces, yo sí creo, pero bueno, es que yo tengo una ontología dialéctica de todo. Creo que las comisiones de la verdad revelan una demanda de verdad, una necesidad de verdad, pero en su propio despliegue, lo que revelan es que la verdad por sí sola, en su desnudez empírica, no es suficiente. Entonces requiere de ese elemento consensuado, porque si no hay conciliación, no funciona tampoco. Por mucho que los hechos sean los que son, si las partes no están dispuestas a consentir en que lo fueron, no hay verdad empírica, digamos, que la sostenga. Y eso es algo, pues, interesantísimo, que ha dado lugar también, todo hay que decirlo, a toda una industria. La industria de la justicia posconflicto, de la justicia transicional, que en sí mismo opera como una industria, con una demanda y una oferta, con profesionales a nivel mundial, que hoy en día reclaman para sí un estatuto de protección diferente del que los demás mortales podemos reclamar. Porque, claro, se ven afectados particularmente, ¿no?, por agresiones por parte de los Estados, las corporaciones. Entonces, yo creo que sí que, lo has explicado, Joseba, yo creo que hay una demanda de verdad, pero lo que están funcionando las comisiones de la verdad no operan con un principio de epistemología de la certeza. Yo creo que es una verdad consensual. Azken galdera bat, norbaitek. Bueno, pues aunque parezca mentira, nos van a sobrar unos minutos. Yo quisiera hacer una matización. Los periodistas hoy no tienen sentido crítico. Bueno, he dicho, es que si lo tienen, se quedan sin trabajo. No sé dónde está, en cada parte tiene su problema, ¿no? En las facultades no sé si se enseña o no, pero desde luego las empresas de los medios de comunicación son los principales adversarios de que exista ese espíritu crítico. Periodista con espíritu crítico, hoy en día, periodista sin trabajo, desgraciadamente es así. Bueno, eskerrik asko danoi, han sido 5 horas y si habéis aguantado todas estas 5 horas, yo creo que a todos nos ha venido muy bien refrescar todo este mundo, aunque hayan quedado ideas si es viejo, es nuevo, etcétera, pero yo creo que ha sido, yo he visto varios EH1s, pero este ha sido realmente de interés muy actual. Bueno, eskerrik asko denoi eta beste bat arte, venga, agur.